ya estamos entrando a Petare. ¿Cómo es la vida aquí en Petare en cuanto a seguridad? Tengo uno de 17. Ay, ya me Se pagaste. fue la luz. Mis queridos Mini Markets, muy buenos días. Mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy me los traje de viaje hasta un barrio muy bonito de Caracas para enseñarles lo más hermoso de este barrio llamado Petare. Después de pasar una noche hospedado en el maravilloso Hotel Humboldt, ubicado en la cima de la montaña El Ávila, era momento de bajar nuevamente hasta la ciudad de Caracas. Para este punto de mi viaje, yo ya había recorrido una gran parte de la ciudad capital de Venezuela, incluyendo algunos de sus barrios populares, el centro y las urbanizaciones más adineradas de la ciudad. Pero entre tantos recorridos, aún quedaba un lugar en especial del cual ya había escuchado bastante y sobre todo, ya muchos me habían advertido sobre el peligro y los riesgos de visitar ese lugar. Se trata de Petare, el barrio más grande de todo Venezuela y del cual existe una fama de ser el barrio más peligroso del país, cosa que podría ser cierta de alguna manera, pero los que ya me conocen saben muy bien que a mí no me gusta quedarme solo con lo negativo que se dice sobre un lugar, así que ante todas las advertencias que podría haber recibido, al final tomé la decisión de dirigirme y adentrarme en el famosísimo barrio de Petare para descubrirlo con mis propios ojos y así poder compartirlo con ustedes. Amigos, ya estamos entrando a Petare, el barrio de aquí de Caracas, Venezuela. Es uno de los barrios, pues no sé si decirlo más peligroso, no sé si decirlo el más pobre, pero sí es como un barrio muy emblemático y sobre todo una de las favelas más grandes de Latinoamérica. Dicen es la segunda favela más grande después de la de Río de Janeiro. Favela, pues estos barrios en donde vive mucha gente así como en un espacio muy comprimido, y ahorita que estamos entrando vamos subiendo entre las calles, se alcanzan a ver pues las casas, tienen algunas 2, 3 pisos, incluso edificios, se ve pues algo muy corto el espacio en donde vive la gente y vamos a ir entrando cada vez más al corazón para enseñarles algunas de las historias y algunas de las personas que les quiero presentar de este lugar. Ahora, si bien es cierto que yo soy de la idea de que ningún lugar del mundo es completamente bueno o completamente malo, tampoco podemos negar que en el barrio de Petare existen ciertos peligros a los que debemos de evitar exponernos. Y por eso, para este recorrido, decidí venir acompañado de mi amigo Emanuel, de Dos Locos de Viaje, y de otro pana llamado Giampiero, y del cual les platicaré más adelante en el video, porque hay algo muy bonito que les quiero compartir sobre lo que hacen Giampiero y otras personas para los habitantes de Petare. Bueno amigos, estamos ya entrando cada vez más aquí al barrio de Petare y bueno, está enorme, se ve a lo lejos, alcanzas a ver casas y casas y casas, la mayoría de ellas en ladrillo, sin fachada. Y bueno, me está platicando Emma acerca de Petare. Dices, Petare es el barrio más grande de toda Venezuela. De hecho, no se sabe exactamente cuántas personas viven. En el último censo que se hizo hace más de 10 años, se estimó que vivían como 2.5 millones de personas, pero realmente no se sabe exactamente porque hay lugares en el barrio en donde estamos seguros que ni siquiera llegaron a censar. ¿Cuántos habitantes hay en Caracas? En Caracas se estima que hay 5 millones. O sea, es la mitad. Casi la mitad de los habitantes de Caracas concentrados en el barrio de Petare, que esto está al extremo, casi al extremo este de la ciudad. Y bueno, es curioso porque incluso a como hemos estado viendo el mapa, en la parte oeste es donde son como los barrios más populares, en la parte este están los barrios más adinerados, bueno, están los residenciales de los ricos más adinerados, pero de pronto pasas un poquito más al este y llegas a Petare, que es como otro extremo, es otra cara completamente de Caracas. Para entender mejor la situación y actualidad del barrio de Petare, hablemos un poco sobre su historia, empezando por el nombre. Petare proviene de la lengua hablada por los indígenas mariches, quienes habitaban en este lugar mucho antes de la llegada de los españoles. Para ellos, los vocablos pet y are significan cara y río, con lo cual Petare hace referencia a su ubicación geográfica frente al río, en las orillas del río Guaire. El grupo indígena de los mariches habitó en estas tierras durante muchos años hasta 1573, cuando los conquistadores españoles tomaron el control de este pueblo, que en aquel entonces era una comunidad alejada de la capital. Pasaron los siglos hasta llegar a 1950 y ahora Petare era conocido como un lindo pueblo cercano a la ciudad, al cual la gente acostumbraba a ir a pasear durante un fin de semana rodeado del campo y la naturaleza.
Pero a lo largo de las siguientes décadas, el crecimiento de la ciudad de Caracas y el aumento de las industrias ubicadas en la periferia hicieron que Petare creciera descontroladamente para recibir a todos los habitantes que llegaban desde el campo a la ciudad y también a una importante oleada de inmigrantes que llegaba desde Chile, Portugal y España a Venezuela. Y aunque en un principio la vida en Petare era la de una comunidad tranquila y trabajadora, eventualmente la crisis socioeconómica y política que ha vivido el país durante años golpearon fuertemente a los habitantes de Petare y así, entre el hambre y la desesperación, comenzaron a surgir los casos de violencia, crímenes y narcotráfico, mismos que le han dado tan mala reputación a Petare que en el año 2015 fue considerado como uno de los sectores más peligrosos del mundo. Y actualmente, si haces una búsqueda sobre Petare en internet, te vas a encontrar con un montón de reportajes, videos y documentales que muestran el lado más oscuro y negativo de este barrio. Pero es ilógico pensar que en una comunidad de 500,000 habitantes solo existan pandillas o delincuentes. Así que a pesar de que yo no niego en lo absoluto que en el barrio de Petare existan cosas negativas, para este recorrido que estaba a punto de realizar, decidí enfocarme en aquellas historias positivas que vale la pena contar. Con mucha densidad de población Es así. Y bueno, una zona pequeña. se divide en sectores. Ahorita estamos en el sector carpintero. Específicamente vamos a ir a una comunidad llamada Las Casitas. Las Casitas. Sí. Seguíamos ascendiendo por las calles de Petare y mientras más nos adentrábamos en el barrio, los caminos se volvían más enredosos y confusos, como si estuviéramos en un inmenso laberinto rodeados de miles y miles de casas construidas unas sobre las otras. Cuando por fin llegamos al sector del barrio de Petare, conocido como Las Casitas, me bajé de la camioneta y desde el primer momento comencé a observar un panorama totalmente distinto a lo que me habían platicado y advertido sobre este lugar. No estaba rodeado de pandilleros ni delincuentes con pistolas, sino de niños sonriendo y jugando a la pelota. Tampoco tenía que esconder la cámara para evitar que me la robaran o que me mataran en el intento, porque todo lo que había a mi alrededor me inspiraba muchísima confianza y tranquilidad. Adultos mayores disfrutando de una linda tarde desde la ventana y a otros vecinos de todas las edades conviviendo y platicando relajadamente. Así que teniendo en cuenta esta tranquilidad que me daba el saber que estaba en un lugar seguro y rodeado de gente buena, comenzamos a caminar entre los callejones para realizar junto con Giampiero una de las labores más bonitas que tuve el gusto de compartir durante mi viaje. Bueno, pues ahorita acabamos de llegar ya a una parte de aquí de Petare. ¿Cómo se llama esta zona? Se llama Las Casitas. Las Casitas. Ahora les presento aquí a mi compadre JP, ¿verdad? Así ¿Cómo mismo. es? Giampiero. Giampiero forma parte de una asociación muy interesante que se llama Unos Venezolanos. Sí. Y Unos Venezolanos hacen cosas muy bonitas por la gente de aquí de Petare. La idea pues es brindar de alguna forma un mensaje para que la gente entienda que todos tenemos pues la oportunidad de brindar cosas buenas a otros. Ok. Y ahorita, ¿qué traemos aquí en la caja? Bueno, aquí tenemos unos productos Traemos comida. Sí. Unos zapatos. Zapaticos, ensure. Pues la idea de todo esto es brindarle el apoyo. ¿Cómo consiguen ustedes el apoyo? ¿La gente puede hacer donaciones? Sí. Esto es totalmente apolítico. Tenemos, se me hace muy lindo e interesante. Hay muchos niños por aquí. Algunos andan con la pelota de básquet, otros andan en las bajadas con unas que se llaman, creo, carruchas. Sí, así es, carruchas. Son carritos muy típicos de toda la vida aquí y bueno, se lanzan desde allá arriba hasta allá. Pero, o sea, ustedes no sé si lo identifican bien en el video, están bastante intrépidos. Las bajadas aquí son muy empinadas. Bastante intrépidos por acá. Como JP nos comentaba, el trabajo que realiza la asociación Unos Venezolanos se sostiene gracias al apoyo y donaciones de la gente que se suman a la causa. Toda la información sobre las actividades que realizan la puedes encontrar en sus páginas de Facebook e Instagram, para las cuales te voy a dejar el link en la descripción de este video. Y para el día de hoy, veníamos con la misión de entregarle una caja llena de artículos a un niño muy simpático que más adelante van a conocer. O sea, aquí esto, wow, ve,
O sea, ustedes pueden pasar de una calle a otra, que incluso allá abajo creo que no hay calle, o sea, solamente es la calle de acá. Y luego bajas unas escaleras como unos 3 pisos y llegas a otro pasillo que es meramente peatonal también. Puedes seguir bajando y ya no sé hasta dónde llegarías a la siguiente calle, pero bueno, aquí es muy empinada la colina, entonces las casas están como en torres, se ve como que no hay muchas calles que pasen entre cada una de las casas, pero bueno, cada edificio de estos o cada edificación tiene aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 pisos. 6 pisos y en ellos pues bueno, van habiendo diferentes casas en cada piso, no es que una casa es todos los pisos. Mientras caminábamos hacia la casa del niño al que le íbamos a entregar la caja, pasamos por muchos callejones y pasillos hasta llegar a un espacio abierto en donde había cerca de 20 niños haciendo deporte y jugando, y desde aquí se podía apreciar una vista maravillosa de una gran parte del barrio de Petare y al fondo el resto de la ciudad de Caracas. Amigos, una de las cosas que estoy viendo que hacen mucho aquí los niños en Petare es volar lo que nosotros en México conocemos como papalote, pero aquí le llaman papagayo. Mira. Vamos a acercarnos. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Mucho gusto. Alex, de México. ¿Cómo te llamas? Jesús Miguel. Jesús Miguel. ¿Y tu compadre? ¿Cómo te llamas, compadre? Leonel. ¿Qué onda, Leonel? ¿Qué estás volando? Un papagayo. Papagayo se llama. En México le decimos papalote. ¿Tú lo hiciste? Sí. Wow. Y aquí está uno de cerca, mira. Eres de México y él es de Colombia. ¿Cuál es de Colombia? Mis panas. Ya, pero ya estoy empezando a hablar venezolano, se me está pegando. Mira, chamo, esto está burda bueno. ¿Qué calificación me pones a mi venezolano? ¿Un 8? No soy muy... Eso, me cae bien. Y aunque en un principio mis nuevos amigos de entre 5 y 12 años se mostraban algo tímidos, mientras más nos conocíamos, más me compartían sobre sus juegos y su vida cotidiana. Y yo quedaba fascinado de ver cómo se divertían y me contagiaban con sus risas, pero ya regresaríamos a seguir jugando con ellos en un momento más, porque por ahora teníamos que seguir bajando por unas empinadas escaleras para llegar hasta la casa de nuestro amigo que les quiero presentar. Esto está bueno, la bajada, los escalones, a pesar de que tenemos escalones, lo cual hace relativamente fácil bajar, de pronto los escalones están como inclinados hacia abajo, entonces sí tienes que tener cuidado porque das el paso y si no te vas de boca. Está muy empinado, ahorita la subida va a estar buena, pero bueno, estamos llegando, ya bajamos aproximadamente unos 10 pisos de donde comenzamos. Al terminar las escaleras, tuvimos que continuar caminando por un sendero de tierra y después de unos cuantos metros, llegamos a la parte alta de una humilde casa construida en lámina y en la cual vive nuestro amigo al que veníamos a visitar con un regalo. Traje unos amigos. ¿Viste? Traje otra cosa. ¿Qué onda, mi amigo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián. ¿Cuántos años tienes? 14. 14, mira, tenemos casi la misma edad. ¿Cómo te va, compadre? Bien. Es todo. Mira. Vamos a ver si te llegan tus zapatos, si no te llegan. Pero espero que sí. Si no, volvemos igual. Que la lengüeta hacia arriba. Oh, ¿qué tal? ¿Sí te quedan? ¿Te gustan? Finos, ¿verdad? ¿Qué tal? Bien. ¿Te gustaron? ¿Unas carreras ahora o qué? Adrián es un agradable niño de 14 años que vive con sus hermanos y sus padres en una humilde casa dentro del barrio de Petare. Y además de visitarlo para regalarle unos tenis, el grupo de unos venezolanos me invitó a conocer a Adrián mientras le entregaban algunos artículos de despensa para él y su familia. Fue en este momento cuando tuve la oportunidad de entrar con él hasta la cocina, y no solo para conocer su hogar, sino para algo mucho más importante: conocer a su familia. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Son hermanos? Sí. Mucho gusto, Alex. Ya te agarré con las manos en la masa. Mucho gusto. ¿Qué estás preparando? Arepas. ¿Arepas? Platícame cómo las haces. Fíjate que yo soy de México y tenemos, no arepas, pero algo similar que son los sopes. Pero las arepas no sé prepararlas. ¿Cuál es tu receta? ¿Cuál es tu secreto? Es fácil. La harina, pan. ¿Esta es la harina pan? Sí. ¿Qué es? De maíz. Sí. Maíz blanco. Luego le pones, ¿qué? ¿Aceite? Agua, sal y un poquito de aceite. Agua, sal y un poquito de aceite. Una de estas, ¿como cuánto te cuesta aquí en Venezuela? Erga ahorita como $1 y algo. $1 y algo esta. Y necesitas también el aceite y todo. ¿Cuánto te cuesta más o menos hacer las arepas? Como $2, $3. Depende cuánto lo consigues. Y ya con esto, para ti y para tus hermanos. ¿Cuántos hermanos son? 4 hermanos y mi papá y mi mamá. ¿Y tu papá y tu mamá ahorita no están? No.
¿En dónde están trabajando? No, ellos andan para Maracay ahorita. Maracay. ¿Y quién, si no es indiscreción, quién trabaja aquí? ¿Ustedes, todos tus hermanos? No, mi papá y mi mamá. Tu papá y tu mamá. Y tú ya aquí les haces el gourmet, la haces de chef para tus hermanitos. ¿Tú eres la mayor? No, mi hermano mayor tiene 17, después sigo yo, después sigue Adrián y después más pequeño. Pues Adrián y más pequeño. ¿Y tú vas a la escuela? Ahorita no. ¿Qué haces durante el día? Nada, Atender a tus hermanos. está pendiente de mis hermanos. ¿Cuántos años tienes? 15. 15. ¿Conoces otras partes de Venezuela o no? No. ¿Y hay alguna que te gustaría conocer que digas, ay, siempre he soñado ir ahí? Margarita. ¿Margarita? ¿Qué es Margarita? ¿Es playas? ¿Una isla? Una isla. ¿Y a los alrededores de Caracas? ¿Qué es como lo que más le recomendarías a la gente En conocer? verdad no sé porque yo no salgo mucho. ¿No sales de aquí de Petare? No salgo de aquí de Petare. ¿Y cómo es la vida aquí en Petare en cuanto a seguridad? ¿Es tranquilo? Más o menos. Más o menos. Me imagino si no te metes tú en problemas no pasa nada, ¿no? No pasa nada, claro. Si no andas con mala conducta ni por el estilo, todo bien pues, pero tienes que andar pendiente que no te vayan a robar o no te vayan a agarrar por ahí. Me da la impresión, corrígeme si estoy mal, que tú y tus hermanos son muy bien portados y no se andan con los mala conducta. No va. ¿Correcto? Claro. Eso, así sigan, esa es la actitud. A ver, vamos ahora acá. ¿Tú eres el más chico entonces? Johnny. ¿Tú eres el Johnny? El famoso Johnny. ¿Quién es el más travieso de cuántos son? ¿4? El más travieso de los 4. Adrián. O tú mismo. O tú, se me hace que te quedaste callado porque es que como digo que soy yo. Y Adrián, ¿cómo se porta? Mira, tiene cara de que es un pillo, tiene cara de que es medio travieso también. Mientras platicaba con Adrián y su hermanito Johnny, podía observar que aunque viven en un espacio muy limitado, tienen imágenes y algunas cosas que para ellos son muy importantes, además de algunos electrodomésticos que lamentablemente no tienen las condiciones para mantener la comida en un buen estado durante más de un par de días. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Esta nevera ni sirve. Y si tienen algo, o sea, lo que compran lo tienen que comer fresco porque si no se daña, ¿no? O sea, el pollo, la carne y eso, no pueden guardarlo. No, porque si no lo metemos arriba, pero No, sí que dure un día, 2 días, hasta ahí pues. Para que conserve el frío. Esta dura realidad que viven Adrián y su familia nos dan una idea más clara de las dificultades por las que tienen que pasar millones de venezolanos, ya que además de los problemas políticos, sociales y económicos que pudiera estar atravesando el país desde hace varios años, con la llegada de la pandemia se han complicado muchísimo las cosas para millones de familias alrededor del mundo, pero sobre todo se han visto afectadas las personas que viven en los sectores más pobres y vulnerables, como en este caso, el barrio de Petare. Aún así, hay algo que pude notar y me tocó profundamente el corazón. Y era el hecho de que a pesar de las condiciones en las que puedan estar viviendo Adrián y su familia, durante toda mi visita no dejé de verlo con una sonrisa muy inocente en la cara y una personalidad tan noble como la del resto de sus hermanitos y amiguitos del barrio, los cuales, por cierto, llegaron hasta la casa de Adrián para buscarnos e invitarnos a subir de regreso para jugar con ellos. Y así comenzamos nuevamente a subir las prolongadas escaleras, pero a la mitad del camino, una vecina se acercó para pedirnos ayuda, ya que su hija tenía problemas de salud y no encontraba la manera de conseguir el medicamento. ¿Qué medicamentos necesitas? ¿Para qué? Para la muchachita que está sentada allá que sufre de asma. Bueno, ahorita apoyo, estamos sin trabajo, o soy yo. Que me ayudaran con un trabajo, no importa. Que ¿Pero qué sabes hacer? De mantenimiento, de limpieza, lo que sea. Buenísimo. Porque yo no sé estudiar. Yo estudié hasta sexto. Pero no tengo, mi esposo también salió hasta primero, él trabajaba de jardinería, sabe hacer la jardinería, la limpieza, ya trabajó. Sí. Es ella, Betty, sufre de asma y le ha llevado, mire, es como que fuera Luciano y como nada, le mandaron esto, la bombita ya se la acabó, la citromicina cuesta carísimo y también sale casi en 10.000. Bueno, Yo tengo en la maleta, tengo uno de... ¿Salbutamol? Ajá. Ella se le acabó Te lo doy ahorita. Que sientes, te falta el aire, ¿verdad? dinero, pero es que me pongan donde yo puedo poner Y para respirar, te sientes sofocado. Cuando me da la crisis de todo, me provoca quitarme la ropa. Tengo yo también tengo asma, tengo el salbutamol.
O sea, igual de algo te debe servir. Si ya no tienes, te paso ahorita el tanquecito. Bueno, ahorita te consigo el salbutamol. ¿Cómo es eso de lo de Oriente? Bueno, es que yo no soy de aquí. Me presento. Alex, mucho gusto. Gregoria. Soy de México y estoy apenas. Vivíamos en el campo. Ok. O sea, en el campo no es como esto que uno se siente aquí, que de aquí no sale, ¿verdad? Pero en Oriente estábamos libres, pues salíamos para allá, para acá, entrábamos, salíamos, o sea, no estábamos como aquí, como se siente ella ahorita, como acorraladita aquí, que no puede salir, no puede esto, que como. Entonces, ¿Se cambiaron para acá hace poco? Nos vinimos en agosto. Agosto. En agosto del año pasado. ¿Cuál fue el motivo por el que se cambiaron de Bueno, allá para acá? que allá también las cosas están más fuertes que por aquí. Aquí, bueno, no es que tengamos así, pero teníamos trabajo, pero por la pandemia, mi esposo lo retiraron, a mí también, y eso. Bueno, estamos un poquito apretaditos respecto a la comida, respecto a que vivimos aquí 3 familias, dormimos un poquito incómodos. ¿Son 3 familias que se conocen de antes o aquí Sí, la mamá de mi esposo con su hija y su hijo con su pareja y nosotros 4. Ok. Que somos mi esposo, él y yo. Nosotros 4 vivimos 4, 6, 8 en la casita de Enrique. Antes de la pandemia era muy diferente a como están ahorita en la situación actual de Venezuela? Trabajamos todo. ¿En qué trabajabas? Mi suegra es peluquera, ok. es peluquera, el hijo también, la muchacha trabaja en una tienda, mi esposo trabajaba en una casa que era en una casa de familia, pero de jardinero, lo tenían como jardinero y eso. Y yo trabajaba de mantenimiento en una empresa. Pero a mi esposo lo retiraron, a mí también, que hay inhabilidad, pero igualito nos sacaron. ¿Hay algún apoyo de parte del Estado que les dan? Bueno, la bolsita, que es lo único que recibimos. ¿Cómo es la bolsita que les dan? La bolsa que nos da mensual el gobierno. Que es una bolsa con comida. 6 harinas, 3 arrocitos, que a veces trae un aceite, a veces no, a veces trae una azúcar, a veces eso. Ok, y eso, digo, para una familia de ¿cuántos son? Nosotros somos 8. 8. Pero aquí dan 3 bolsitas. 3 bolsitas. Damos una por cada familia. ¿Esas 3 les duran que una semana? Más o menos. Una semana. Pues bueno, ahorita que subamos, agarro el salbutamol y se los traigo para acá. ¿Qué onda, güey? ¿Quién es el colombiano, parce? Parce, ¿de dónde eres, parce? No, yo fui para Colombia, no soy de allá. Pero te dicen el Colombia, ¿ah? ¿A qué fuiste a Colombia? Aventura. ¿A de aventura? ¿Con quién te fuiste? ¿Tú solo? Con mi mamá y con mi tío. ¿Y cómo te fue? ¿A qué partes de Colombia fuiste? A Cartagena. Cartagena, mira. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? La playita. ¿Quién más es de Colombia? ¿Nadie? Él es mexicano. ¿Quién es mexicano? ¿Es en serio? ¿Qué otras palabras se saben de México? Ya. Güey. Colombia, un chido. A ver, ¿cuál te sabes de Colombia? Chido. ¿Cómo? Chugo, ¿qué es eso? Hablan más mexicano que yo. A ver, vamos a Oiga, una güey, frase ¿qué mexicana haces? sería: Pinche feo. chale, carnal, está bien chido aquí petare. Dale, carnal. Está bien chido petare. Eso. A ver, entonces enséñame, ¿cómo hacen el papagayo? Agarras cualquier plástico de bolsa. No, bolsa normal. Blandita. Tiene que ser bolsa blandita, si no, no vuela. Y luego con ese hilo. ¿Cómo, güey? Que me traiga un balón de fútbol. Vamos, ahorita vamos a buscar uno. Dale. Después de que me enseñaran el interesante proceso para la elaboración de un papagayo, seguimos caminando de regreso por los pasillos y callejones para volver al punto en donde habíamos iniciado el recorrido. Y en el camino nos seguíamos encontrando con muchos niños jugando a la pelota y también a un agradable grupo de vecinos que muy amigablemente me dieron la bienvenida a su comunidad. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Es todo. ¿Cómo te llamas? Víctor. Es todo, Víctor, mucho gusto. Mi compadre, comiquita, el amigo Luis. Bien amigables todos aquí en Petare, ¿va? No, bien. Éramos tinto, pero no hay. No, está bien. No se consigue, dale, papá. Es todo, viejo. Éxito. Gracias, cuídense. Bonito día. Oigan, muy agradable la gente aquí. Muy simpáticos, muy panas. No sé cómo expresarlo, Se siente como ese bonito recibimiento, ¿sabes? Donde sabes que estás de visita, pero aún así no te sientes incómodo de que te vean feo o algo así, al contrario. ¿Se siente raro? ¿Grábate tus primos? ¿Se siente raro? A ver, grábate tú, mira, agárrala y te vas a ver ahí. No, yo estoy a la miniteca. Pero a ver, platícanos aquí. No, te a vas mí no me gusta. Para que veas que no es tan raro. Buenos días. Ay, qué bonita. Una niña como de 3 años, bien linda.
Mira la vista. Wow. Todo eso es Petare. Y obviamente para el otro lado también. O sea, está gigante. Y obviamente no es nada más lo que se ve a la distancia, sino la densidad de población que hay en cada punto. O sea, cada uno de esos edificios, cada una de esas casas tiene 3, 4, 5, hasta 6 pisos de departamentos, de habitacionales, uno sobre otro. Y es mucha la densidad de población. Como les enseñaba, en este caso vamos por una calle. Por aquí sí pueden pasar los autos, pero en muchos de los casos es nada más pasillitos. Son como unos pasillos de escalones y todo muy concentrado. Ahora, ya les compartí el momento en el que visitamos la casa de Adrián para entregarle la caja de ayuda por parte de unos venezolanos. Pero además de eso, aún quedaba otra sorpresa que teníamos guardada en la camioneta y que en este caso era un regalo para todos los niños que quisieran disfrutarlo en la comunidad. Jean-Pierre, cuéntanos, ¿qué es eso? Esta es una carrucha, es parte de uno de los proyectos que estamos desarrollando ahorita en este momento. Nada, pues con la idea de poder recuperar todos los juegos sanos aquí y buscar la forma de que los chamos se distraigan y no se nos pierdan en un mal camino, como quien dice. Cabe destacar que aunque en la cámara no se aprecia claramente el nivel de la pendiente de esta calle, créanme cuando les digo que estaba demasiado empinada y para alguien tan miedoso como yo, era lógico pensar que no me iba a atrever a lanzarme cuesta abajo a bordo de una carrucha. Pero ¿qué clase de persona sería yo si los traigo a ustedes de viaje hasta el corazón de Petare y no vivo la experiencia de convivir con los niños como otro niño más? Amigos, estamos a punto de hacer algo que no les voy a mentir, me tiene algo nervioso, pero bueno, estoy también confiado y seguro porque veo que aquí todos los chavitos lo hacen. Todos los carajitos, todos los panas lo hacen aquí, son muy intrépidos, se avientan por esta colina a toda velocidad en estas que son las carruchas. Ahora, yo no soy un experto piloto en carruchas, pero mi compadre, él sí es todo un pro, tiene 8 años y me va a enseñar aquí cómo conducir esta carrucha. ¡Vamos! ¿Sigue o te retira? Deja, es que ya no estoy en edad. Espérame, déjame estiro la pierna. Ahí está, espérate. Sigo, pero... ¿Tú estás bien, verdad? Ok. ¡Quítate! Vámonos. Ahí está, sin que me empujen porque no agarro demasiado. Creo que de lejos de la cámara se va a ver bien lento, pero íbamos bien rápido, ¿ah? Oye, está bueno. Pero yo soy un mal piloto. Mejor se lo dejo a los pros. Está muy divertido esto, ¿eh? Vaya que se la pasan chido aquí. ¿Tú no conoces artistas y eso allá en México? Sí, conozco a varios. Mira, conozco a Juan Gabriel. ¿Lo conoces? Juan Gabriel. Te puedo cantar una canción de Juan Gabriel si quieres. La de Querida. No es cierto. Ya no vuelvo a cantar esa canción en una serie porque luego la gente me critica mucho. ¿Qué dices? Cuando me eché con él fue genial. Cuando te echaste conmigo fue genial. Somos bien rápidos, ¿verdad? La verdad es que te voy a ser sincero, íbamos muy rápido porque tú eres buen piloto, yo apenas voy aprendiendo, pero eres buen maestro. Y bueno, vinimos a la camioneta, de regreso no nos vamos ya, nada más vinimos a agarrar algo. Como les platicaba, yo tengo asma, la tengo muy controlada desde hace muchos años. De niño sí tenía como ataques y ese tipo de cosas. Y bueno, cuando tienes asma, uno de los síntomas, pues sí, uno de los síntomas es que se te acaba la respiración, de repente te sofocas y respiras como si hubieras hecho muchísimo ejercicio, o sea, muy agitado, aunque estés calmado, entonces cuesta mucho trabajo respirar. Esta medicina que se llama salbutamol es lo que la muchacha estaba diciendo, una de las cosas que decía que no tienen, que ya se les acabó y no las han podido conseguir. Normalmente viajo con esto porque hay ocasiones, sobre todo si me agito o si estoy en alguna ciudad con mucha altura, puede que me dé asma, pero definitivamente nada comparado con lo que lo puedan llegar a necesitar. Entonces vamos a dárselo y a entregárselo de alguna manera, pues bueno, que le sirva a alguien. Entonces, es esta. O sea, es esto, pero dice que esta tiene la silla y pues ese es el... Mira ellos. Wow. Tenemos un atardecer muy bonito con las vistas aquí. Vamos a entrar a la casa de alguien que nos van a presentar aquí en Petare.
Eran aproximadamente las 7 de la tarde y todo parecía indicar que el cielo nos iba a regalar un gran espectáculo. Así que para disfrutar de una hermosa vista del atardecer, una de las vecinas nos invitó a pasar a la terraza de su casa. Wow. Podemos ver en el interior de aquí de las casas que bueno, ya vimos por el exterior se ven las construcciones así como muy verticales y aquí bueno, por dentro igual. Está interesante cómo vamos pasando de la cocina al comedor en el siguiente piso. Y ahorita estamos por salir a una terracita. ¿Cómo te llamas? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué vista! ¡Wow! Nos tocó vista con arcoíris, un poquito de lluvia, el atardecer de aquel lado, la vista de todo Caracas. Estamos en la parte este de la ciudad. Se ve hacia el oeste, todo hasta el horizonte, el skyline de la ciudad, muy bonito con el atardecer. Por acá un arco iris y este es uno de 3 teleféricos que tienen aquí en la ciudad. Este es el que sube acá a la zona de Petare, hay otro que sube a otro vecindario. Wow, tenemos una lluviecita muy rica aquí. Después de disfrutar de un hermoso atardecer con una gran vista de Petare y una parte de Caracas, estábamos casi llegando al final de nuestro recorrido. Pero antes de irnos de Petare, yo quería conocer y compartirles más sobre la vida de las personas que habitan en este lugar. Y para mi buena suerte, además de las casas que ya habíamos visitado, aún quedaba otra familia que me estaba abriendo las puertas de su hogar para compartir una valiosa parte de sus vidas con todos nosotros. Hola. Buenos días. Alex, mucho gusto. Alejandra. Qué bonito, qué bonito. Ando aquí recorriendo, me gustaría conocer más sobre Venezuela. Bueno, Venezuela es un país demasiado bello, de verdad. Invito a todas aquellas personas que quieren venir a conocer todos los sitios bonitos que tiene Venezuela. Nosotros como personas de pocos recursos no tenemos la oportunidad de conocer todo lo bonito que tiene Venezuela, pero bueno, lo vemos en fotos, lo vemos por televisión y bueno. De lo que has visto en fotos y en televisión, ¿qué es lo que más te llama la atención de Venezuela? Que tú dices, wow, qué bonito que tenemos las eso. Playas. ¿Las playas? Las playas, por lo menos Los Roques, Margarita, Morrocoy. Morrocoy, son playas espectaculares que no tenemos la oportunidad de conocerlo, pero bueno, la vemos en fotos. Pero igual se sienten el orgullo de decir, eso es de nosotros. Claro, somos venezolanos. Sí. ¿Y tú eres de aquí de Caracas? ¿Naciste en Caracas? Sí, en Petare. En Petare, entonces llevas toda tu vida aquí viviendo en Petare. Es una zona que como todas las zonas, que hay personas que es malas pues, claro, pero también habemos muchas personas buenas y que son muchos humildes. Si tenemos que ayudar al vecino, lo ayudamos. Sí. Si vemos una persona que pasa por ahí y necesita una arepa, no, que podemos quitar la arepa nosotros y dársela a esa persona, o dársela a ese niño, o dársela a esa persona que la necesita. Así somos nosotros. Que la gente dice, porque yo he ido para Katia y mira, ¿de dónde tú eres? Katia es similar a Petare, pero en el oeste de la ciudad. Exacto. Okay. Entonces, uy, tú eres de Petare. ¿En serio? O sea, dentro de ustedes mismos. Porque yo pensaba que era bueno, gente de fuera que igual y no conoce tan bien. No, pero incluso dentro de la gente de Caracas dice Petare y uy, qué horrible. Yo digo, pero ¿por qué qué horrible? Si somos todos iguales, ¿no? Claro, igualito, es la misma, somos los mismos, pues. ¿Consideras que ha cambiado mucho, no solo Petare, sino cómo ha ido cambiando Venezuela en los últimos 5, 10, 20 años? Sí, hemos cambiado muchísimo en el aspecto de la economía. Hubo un tiempo que no teníamos nada que comer. ¿En qué año? ¿2017? Por ahí, 2017, 2018. Pasábamos todo el día sin comer y a los niños lo único que le dábamos era agua y pan. Wow. Pan y agua, y no teníamos de verdad nada que darle. Y yo lloraba y le pedía a mi mamá, que está muerta, que por favor que me ayudara, porque yo iba a ver a mis hijos morir de hambre porque no tenía nada que darle. A veces nos íbamos todo el día para la panadería allá arriba a comprar unos panes para poderle dar, y le dábamos un pedacito de pan a cada uno y un poquito de agua, y nos acostábamos a dormir y no comíamos. Nosotros los adultos no comíamos, y bueno, gracias a Dios ahorita por lo menos
¿Ha ido mejorando? Ha ido mejorando y con la ayuda de ustedes, con la ayuda de otras fundaciones, de verdad que nuestros hijos están mejor, recibieron juguete en diciembre, han recibido comida, de verdad que le agradecemos a todas esas personas que nos han ayudado y que han ayudado a nuestros hijos. ¿Qué consideras tú que es lo que fue eso que hizo que todo cambiara y de pronto ahorita está tan difícil la situación para ustedes? Bueno, yo digo que todo incluyó, porque incluyó el gobierno, incluimos nosotros mismos, como quien dice, nos golpeamos. Entre ustedes. Entre nosotros mismos, okay. En ese sentido. ¿Podríamos conocer tu casa? ¿Nos podrías enseñar, darnos un paseo para conocer aquí? Buenos días, ¿cómo están? Mira, aquí está toda la familia. ¿Ustedes qué son? ¿Parientes? Familia. Todos son familia aquí. Sí. Bueno, aquí están disfrutando de... Mira, están por acá haciendo tarea, ¿eh? ¿De quién es la tarea? ¿De quién es la tarea? ¿Es tu tarea? Y aquí mira, la mamá haciéndole la tarea, ya la caché. Yo le voy a decir a la maestra, oye, la maestra ve mis videos, entonces se va a enterar. Ah, no es cierto, vamos a pasar por acá. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Bueno, mira. Aquí, ese es un cuarto. Este es el cuarto. Aquí, ¿quién duerme? Aquí duerme la bebé, ¿verdad? Ese que está ahí, la bebé. ¿La bebé? Bueno, aquí tenemos un cuarto. En esta casa, ¿cuántos viven? Aquí vivimos bastante, pero varias familias. Por lo menos ella es una familia. Normalmente en las casas de aquí de Petare viven varias familias por casa. Sí, por casa. Aquí tenemos la cocina. Ahora tienen electricidad, todo Petare tiene electricidad. Sí. ¿Y cómo funciona la electricidad acá en Venezuela? Teníamos falla bastante de luz. Uh-huh. A veces se nos va y se nos viene. Sí. Igual que con el agua, igual que con el gas. Aquí este es un baño. Ok. Tienen que bañarse aquí con la cubetita, ¿verdad? No tienen la regadera. Y bueno, se les va, entonces, ¿tienen muchas fallas actualmente o eso fue un tiempo nada más? No, bueno, desde que estamos con la situación país, hemos fallado en eso también. Sí. Este es otro cuarto. Si no es indiscreción, ¿cuántos viven más o menos por cuarto? Por cuarto, 2 o 3 niños. Por lo menos allá son 3 niños. Más la mamá, sí. Bueno, este es otro cuarto donde duerme uno de los adolescentes con otro niño. Ok. Y aquí igual, si les llueve, sí, se es... Pues bueno, amigos, esta es mi niña y muy bonito es mi aquí niño. el amor que se ve de familia. ¿Tú eres su hijo? Sí, yo. ¿Y qué tal es de regañón a tu mamá? Ah, mira esa risa, de sí, un poco regañona. ¿Cuántos hijos tienes, Alejandra? Tengo uno de 17 y ellos 2. Ay, ya me se pagaste. fue la luz. Se fue. Ah, esto fue ahorita. Luz, sí, sonó un transformador. ¿Es constante? Sí, bueno, a veces. De pronto sí. Un día, 2 días. Ok. Sí. Ahí está, ya regresó. Hola. ¿Cómo estás, hermosa? Oye, ¿cuántos son? Veo que son muchos primos entonces. ¿Son 8 ustedes? 8 hermanos. Y luego tienen a sus primos. ¿Cuántos son entre todos? Como 40 niños. ¡Wow! 40 niños. Oye, qué divertido. Yo, fíjate, para que te des una idea, yo nada más tenía a mi hermana y de primos teníamos 3. No, qué chido. aquí 40. No, pues arman sus equipos de fútbol y todo, ¿no? Y aquí tienen también para el ejercicio, ¿verdad? Ah, sí, ese es Kenji. A ver, yo quiero ver. Vamos a ver un niño de 18, bueno, ya muchacho de 18. ¿Y qué? ¿Si está fuerte el Keiner? No, ese flaquitico. Ni nada más la tiene ahí de ador. Así soy yo. Me meto a hacer ejercicio y no hago nada. Vamos a dejarle a Keiner. Kenger. Yo soy Keiner. Ah, tú eres Kenger, tú eres la presa. Keiner. Wow, me confundo yo con los nombres, me van a disculpar, pero nunca los había escuchado y están muy... Karen, Kenje, Kelly, Keiner, Kaylee, Carol, Kane. ¿Cómo? A ver, ven. Ahí les van. Él se llama Keiner y nos va a decir los nombres de sus hermanos. Venga. Kender, Karen, Kenje, Kelly, Kayler, Kaylee, Carol. Keiner, Kenger, Kyler, Kelly. Wow, vamos a seguir avanzando. Aquí viven 3. ¿Quiénes viven aquí? Aquí duerme ella y la niña chiquita. Mira, feliz Navidad y próspero año 2020-2021. Este es nuevo. La siembra. ¿Cómo? ¿Tienen siembra también? A ver. ¿Quién es? Kevin Natiri Titi Titi. ¿Quién es Kevin Natiri Titi Titi? Esa es la mata de mamón. ¿La mata de qué?
Mamón. ¿La mata de mamón? Una fruta aquí. ¡Wow! Es una fruta. No conocía esa fruta. Allá Esas son está de la de café. limón. Ajá. Esas son cafés que están ahí. ¡Wow! Antes de visitar el barrio de Petare, hubo muchos que se asustaron y muchas personas me advirtieron de lo peligroso que sería tan solo el hecho de pasar por aquí. Probablemente de la misma manera en la que, erróneamente, muchos me advertían de no venir a Venezuela, o muy similar a esa injusta manera en la que muchas personas de otros países le tienen miedo o a veces hasta odio a los venezolanos, por culpa de unos cuantos que hayan cometido crímenes, dejando en mal a toda una nación. Y tristemente este fenómeno no solo se da con la gente de Petare o los venezolanos, sino casi con cualquier nacionalidad, barrio o grupo de personas de los cuales se hable mal y se generalice. Por ponerte un ejemplo, también a los colombianos o a los mexicanos nos tienen en un muy mal concepto en otros países. Y esto lo puedes notar si viste mi serie sobre Corea del Norte al escuchar las respuestas de los extranjeros cuando les preguntaba su opinión acerca de México. Y es que aun cuando estábamos adentro de Corea del Norte, uno de los países más temidos para hacer turismo alrededor del mundo, ellos me respondían que les daría miedo visitar mi país por todo lo que veían en las noticias. A lo que quiero llegar con esto es que a pesar de las cosas negativas que puedan existir en el barrio de Petare y que no las niego, siempre es bueno tratar de ver más allá de lo que nuestros miedos o las advertencias de otros nos permitan. Lógicamente teniendo en cuenta las precauciones necesarias, pero siempre con la mente abierta de conocer y aprender sobre un nuevo lugar y su gente, ya que gracias a eso fue que tuve la oportunidad de pasar una tarde increíble, llena de risas y rodeado de gente muy noble, que lucha todos los días por sobrevivir y hacerlo de manera honrada, y que sin pensarlo dos veces me abrieron las puertas de su casa y sus corazones. Y esa es la imagen que me llevo de Petare, un barrio que para muchos es el más temido y peligroso del mundo. Por experiencia propia les puedo asegurar que es un barrio encantador. ¡Ay, se juntó toda la familia! A ver, aquí están. Acá ando con una chava. Se quiere ir para Jalisco. ¿Para Jalisco? Mira, yo vivo en Jalisco también, en Guadalajara, Jalisco. Ay, güey. Mira, ya se juntaron aquí. Estos son los 40 primos y hermanos, entonces. ¿Dónde están? Son 120. Ya el 40 ya se acabó. Ya, cada día. Voy a regresar el próximo año y aquí va a haber 80. Ya. No, 240 se ve. Alejandra, muchísimas gracias por abrirnos aquí las puertas de tu casa. Gracias a toda la familia. Mira, todos están. No sé si vinieron también los vecinos o si todos, pero yo entré y había como 6 personas o 8 personas. Ya salí y siento que afuera va a haber también otras 30. No, porque como yo vi, entonces todos se vinieron a la casa. Nah, pues es que eres aquí la famosa, la popular. No, muchísimas gracias. Mira, se nos fue otra vez la luz. Ay, sí. Y así está constante, ¿verdad? Pues te decía, muchas gracias a la gente de Petare, gracias a todos ustedes que pues me hicieron pasar un día muy bonito, muy agradable por acá, y sobre todo que me hicieron conocer y adentrarme en lo que son sus vidas. Muy bonito todo, les deseo mucho éxito y sobre todo que nunca pierdan la fe. La verdad es que los veo muy felices y sobre todo muy unidos, que es lo importante, entre familias, entre amigos, vecinos, muy unidos, y eso es lo que hace la fuerza de Venezuela. Así Sí, que, señor. Gracias a ustedes. a ustedes, muchas gracias por ver este video, amigos. No se olviden de suscribirse. Recuerden que estamos en una serie. Y bueno, para que no se pierdan los próximos episodios de Venezuela, suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver este video. Un besote a todas, un abrazo a todos. Mándale un beso a todos los de Jalisco. Y nos vemos en el próximo video. Te traje, Alex, esto no se hace. el privilegio de probar uno de los platillos más emblemáticos. Es que estamos grabando de mi visita. No sé si se acaban de dar cuenta, pero la policía nos acaba de detener.